Hola amigos y amigas, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a nuestra ventana cultural quincenal. Hoy nos referiremos a un intelectual colombiano. Concretamente vamos a hablar de Manuel Mejía Vallejo. Manuel Mejía Vallejo nace en 1923 en Jericó, Antioquia. Fue un escritor y periodista colombiano. En 1940 se traslada a vivir a Medellín, en donde entra en contacto con los círculos intelectuales de la época. A los 22 años escribe su primer novela, La tierra éramos nosotros, una novela autobiográfica en la cual narra sus vivencias de adolescente en la finca paterna. En 1950, a causa de la violencia política, Manuel Mejía Vallejo sale exiliado para Venezuela, permanece allí 2 o 3 años y luego por cerca de 4 años ejerce como periodista en varios países centroamericanos, Guatemala, Honduras, San Salvador. Entre otras actividades, Manuel Mejía Vallejo fue profesor de literatura en la Universidad Nacional, sede Medellín, director de la imprenta departamental de Antioquia y director del taller de escritores de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Entre varias distinciones, apenas vamos a mencionar que Mejía Vallejo fue ganador del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos y del Premio Nadal de Novela, uno de los premios más antiguos que se entrega en España. Y dentro de sus variadas obras mencionemos El día señalado, La casa de las 2 palmas, Aire de tango, un poemario Memorias del olvido. En 1998, nuestro personaje, Manuel Mejía Vallejo, muere en El Retiro, Antioquia. Hoy, con mucho gusto para todos ustedes, vamos a leerles un cuento corto de nuestro personaje. El cuento se llama Antepasados. Los contados viajeros que atraviesan el páramo hablan de un pueblo fantasma. Entre largos silencios, frente al fuego que da calor a su fatiga y su asombro, tratan de hilar una historia de sueño y pesadilla. Al narrar, ellos mismos parecen habitantes de aquel pueblo fantasma. Hacía tanto frío que era necesario recordar intensamente un buen tiempo de calor para contrarrestar las heladas. Si llamaban sol, la palabra sol apenas alumbraba un trecho del camino más cercano a la voz y nunca llegaba a producir sombra ni tibieza, porque no había calor. El calor era nostalgia de un sol que, según leyenda callada, existió un tiempo sobre los cereales ateridos. Había tanta deshabitación que sus habitantes alejados tenían que concentrarse en el recuerdo de otros seres para no morir de soledad. Si llamaban Roberto, la palabra no lograba traer claramente la figura. De cuando en cuando una silueta borrada era la sola respuesta, porque no había presencias y el llamado invocaba únicamente vacíos en el sueño, en el recuerdo de lo jamás sucedido, en el eco dormido de la propia voz. Había tan pocas alas en el aire que si alguna se atrevía contra el viento, los suyos eran aletazos de protesta. Si llamaban pájaro, moría un silbo en las vertientes apeñuscadas en forma de despedida, porque no había pájaros. Solo en sus recuerdos cruzaban 2 o 3, grises y torpes,
incómodo el vuelo en esos recuerdos desesperados. Había tal escasez de agua que debían calmar sus sedes en la evocación del arroyo distante. Si llamaban arroyo, la palabra se iba humedeciendo en un camino de bruma y arena. Allí acababan las sílabas sin llegar nunca a ser lo que nombraban, porque el agua era presencia de la sed, rumor de corrientes ajenas sobre rocas en espera inútil. Algunas ausencias de peces saltaban con chapoteos de aire seco. Había tanto silencio que trataban de inventar canciones traídas por la memoria, pero nadie sabía cantar, porque también su voz se hizo para el silencio. Si llamaban canción, apenas si un leve llanto escondido parecía temblar entre los chamizales, porque tampoco había voces. Callar fue otra manera de hablar a voz en cuello, sin posibilidad de silenciosos respondedores. No había árboles. El viento y las arenas volantes convirtieron en muñones lo que pudo ser ramazones al cielo. Si llamaban árbol, caían de ninguna parte hojas secas, sabedoras únicamente del vuelo de su caída. No había flores. Cada botón era fracaso último de últimos ensayos por florecer. Cada hoja tenía fuerza suficiente para alargar su agonía. Si llamaban flor, un rubor se insinuaba al extremo de un tallo nacido para morir, porque el viento arenoso desteñía la posibilidad de cáliz o pétalo. Así, poco a poco los habitantes fueron desapareciendo de frío, de soledad, de sed, de silencio, y las palabras se confundían, desamparadas en el paisaje. Solo un sobreviviente alcanzó a experimentar las primeras sensaciones de calor, de compañía, de aguas abundantes, de pájaros, de voces y baladas amigas. Al morir, supo que en adelante existiría esa región creada por la angustia, por el recuerdo apretado, por la sed y la muerte. Sobre su roca hizo desgonzar una esperanza última al entrever un sitio amable fabricado a lo largo de tantas invocaciones desgarradas. Alcanzó a escuchar la fuga del silencio, el sonar de un arroyo que brotaba entre las rocas del páramo, la suave caída de un sol que entibiaba silbos recién llegados y grupos de jóvenes cantando canciones primeras. Así se formó aquel extraño lugar. Los contados viajeros que logran atravesar el páramo hablan de sombras y luces y árboles y personas y animales soñados por una gran desesperanza. Qué bonito cuento. Antepasados, de Manuel Mejía Vallejo. Muchas gracias por su atención. Un gusto haber estado con ustedes. Nos veremos en 15 días, estimados amigos, amigas, queridos suscriptores de este canal cultural. Buen día.